Bueno, vamos con planificación. Esto es planificación, un capítulo de Simpson como todo en la vida. ¿Sí? Bueno, dijimos que tenemos sistemas multiprogramados. ¿Sí? Por lo tanto, la multiprogramación queremos aprovecharla al máximo. Y esto implica, bueno, crear varios procesos, todos los que el usuario quiera, para poder hacer cosas con la computadora. Eso inevitablemente genera una competencia, porque el tiempo de la CPU es limitado. Se tiene una CPU, dos, tres, cuatro, pero no se tiene cientos o miles. O sea, hay un ejemplo que yo tomé de una computadora mía hace un par de años, no mucho. Yo tenía 6 cores, que supongamos que eran 6 procesadores, pero bueno, en realidad no lo eran, pero supongamos, y yo tenía 400 procesos corriendo en la computadora en un momento determinado. Para que se vea la disparidad, ¿no? En en el procesador hay solamente un proceso a la vez. ¿Sí? Entonces, si yo simplemente mando a ejecutar cualquiera aleatoriamente y no hago nada, pasan cosas como este. Podrían pasar escenarios no tan felices como este, ¿no? Tal vez algunos se ejecuten más que otros y no sea lo más deseable. Tal vez algunos procesos no ejecutan nunca, ¿sí? Se quedan atrás, no se los prioriza. Tal vez el tiempo de respuesta del sistema se degrada, en el sentido de que por ahí ejecuto 10 procesos durante 10 segundos, pero después otros 10 procesos en 20 segundos. Entonces por ahí eso genera como inestabilidad, ¿no? O una sensación de que el sistema no es predecible. ¿Por qué ahora tardó mucho más y hice lo mismo que antes? Y ni hablar que se me puede llegar a la memoria RAM, o al revés, tener la CPU que no se está aprovechando, a pesar de tener procesos ejecutando. Todas estas pueden ser consecuencias, ¿sí? Eh, poco felices de no tener un criterio de planificación, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué se hace para poder planificar y evitar estos escenarios de infelicidad. ¿Sí? Una multiprogramación eficiente la logramos planificando, haciendo scheduling, es como se dice en inglés. Tipo de planificación: largo plazo, mediano plazo y corto plazo. ¿Sí? Acá tenemos la definición de cada uno. Son todos partes del sistema operativo. Casi que podríamos pensar que es la misma módulo y lógica, pero realizan como funciones distintas. El de largo plazo decide si agregar o no un proceso a la lista de procesos a ser ejecutados. Lo agrega a la lista de Redis. El de mediano plazo es el que baja o sube los procesos de memoria a disco, el que trabaja esos estados suspendidos que vimos antes. Y el de corto plazo es el más chiquitito e importante, en el momento, porque de los procesos listos decide cuál va a ir a ejecutar próximamente en el procesador. ¿Vale? Estas definiciones son muy lindas, vamos a verlas visualmente, digamos. Esta es una manera, eh, pero vamos a verlo mejor, ¿no? Acá tenemos el diagrama de 7 estados, el más largo, acomodados un poco de otra manera, pero es el mismo diagrama de siempre. A ver. Vamos a dibujar las responsabilidades de cada uno de los tres planificadores, viendo qué transiciones involucran a cada uno. Entonces empezamos por el de largo plazo. ¿Sí? Decide qué procesos llegan a los listos, ¿sí? O eventualmente a los listos suspendidos. Y también se entera cuando el proceso termina del sistema, digamos, ¿no? Sale completamente. El largo plazo no manda un proceso a ejecutar, lo manda a estas listas, que no es lo mismo. Los manda a una lista donde está listo. Todavía no empezó a ejecutar. ¿Sí? Mediano plazo. ¿Sí? Lidia con los estados que tienen que ver con sacar un proceso de memoria o llevarlo de vuelta a memoria. Y finalmente el que nos queda, que es el más importante porque es el principal, el que siempre se usa, el de corto plazo. ¿Sí? Donde trabajan los tres estados que son clave. ¿Sí? Y decide quién es el próximo que va a ejecutar, se entera cuando los procesos se bloquean.
¿Ok? Bueno, gran parte de lo que vamos a ver está enfocado en el planificador de corto plazo, pero tienen que conocer estas otras responsabilidades porque a veces existen y tienen su importancia. Creo que en el trabajo práctico principalmente se simula el planificador de corto plazo, si no recuerdo mal. Seguro se está simulando esto. No sé si aparte hay algo de lógica de largo plazo o no. Tendrían que tener algo, por una cuestión de que tienen que crear procesos y finalizados, así que algo por el estilo tienen que hacer en algún momento. El de mediano no, pero el de largo plazo seguro que sí. Eh, bueno, un poco funcionalmente, ¿no? O sea, acá decimos que qué hacían, ¿no? El de largo plazo, pero el de largo plazo, completando un poco, junto con el de mediano, los dos, definen qué tan cargado está el sistema, qué tan estresado está. ¿Sí? ¿Está haciendo muchas cosas a la vez o pocas cosas a la vez? Eso lo definen estos planificadores. Entonces, ¿qué pasa? En sistemas que son críticos, críticos porque si dejan de funcionar o andan lento, todo el objetivo del sistema queda comprometido. En ese tipo de sistemas es muy importante este tipo de planificadores, porque los sistemas no tienen que estar sobrecargados de trabajo, tienen que poder responder bien a la misma velocidad. En sistemas que no son tan críticos y que son elásticos en términos de lo que se espera de ellos y pueden funcionar un poquito mejor, un poquito peor, un poquito más lento, un poquito más rápido, no son tan relevantes los planificadores de largo y medio plazo. Ejemplos concretos, una computadora de uso personal con un sistema operativo multipropósito como Windows, como Linux, como se suele usar, como Mac, no suelen tener planificadores ni de mediano plazo ni de largo plazo. Son planificadores que se estresan tanto como uno lo quiera, caen, tratan de ejecutar todos los procesos que pueden y de última andan lento o se tildan. Y creo que es una experiencia que todos en el momento habrán tenido, ¿no? Pero si hablamos de un sistema operativo o no que controla la computadora de un avión, y tal vez no está bueno que porque está cargado el sistema tarde 2 minutos más en bajar la rueda de aterrizaje, ¿no? Ahí tal vez nos importa mucho la velocidad, que sea predecible, digamos, ¿no? Que el sistema siempre responde. Y si está sobrecargado, va a ser muy inestable el sistema y va a responder erráticamente. Entonces, sistemas como esos, importa mucho esto. ¿Ah? Y acá introducimos algo que hablamos al principio en la parte final de la clase anterior. Tenemos una métrica para decir qué tan cargado está el sistema, desde el punto de vista de la planificación, que la vamos a mencionar y que nos importa, que llamamos el nivel de multiprogramación. ¿Eh? Y acá está la definición. Cantidad de procesos activos en memoria principal. ¿Sí? Un alto nivel de multiprogramación va a estresar más el sistema, a un punto de que pueda empezar a funcionar lento. ¿Bien? Entonces, en sistemas críticos o de mucha importancia, eh, se configura acá un nivel máximo de programación, de multiprogramación, supongamos, nivel de multiprogramación máximo, supongamos 10. ¿Qué significaría esto? No puede haber más de 10 procesos activos usando recursos en el sistema. ¿Cómo funcionaría esa regla? Este tipo que está acá, el- va a admitir procesos acá o acá, solo si no se llegó a este máximo. ¿Ok? Y cuando los procesos, si se llegó al máximo, recién cuando estos salgan o finalicen, deje ingresar los nuevos. Ahí hay una responsabilidad del planificador de largo plazo y la utilidad del estado new que les había mencionado hace un rato. ¿Está bien? Dado un nivel de multiprogramación máximo, el planificador de corto plazo se encarga de garantizar que se cumpla.
Entonces, ¿qué es importante completar? Fíjense que acá dice procesos activos en el sistema, ¿ok? Cantidad de procesos activos en el sistema. ¿Cuáles son los que están activos en el sistema? Sí, eso es importante. Los activos en el sistema son, no estoy poniendo más al color, son estos, los que están en el cuadrado rojo, los que están en alguno de estos tres estados. Esos son los activos, porque o están usando la CPU, o están bloqueados pero están ocupando memoria. Entonces son los que nos usan recursos. ¿Sí? Todo proceso que está acá cuenta para el nivel actual de multiprogramación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O sigo completando este cuadrado hasta el infinito y más allá? Vamos bien. Bueno, vale. Bastante bien, ¿eh? Mira cómo desaparece. Poderes mágicos. Bueno. Eh, pues hablamos de desde largo plazo y mediano plazo y ahora nos queda el de corto plazo, ¿no? Acá está el mayor detalle sobre lo que hace, ¿no? Ejecuta con mucha mayor frecuencia que los otros dos planificadores, sus decisiones son más granulares y es la base de todo sistema multiprogramado. ¿Sí? ¿Cuándo ejecuta esta lógica del sistema operativo correspondiente al planificador de corto plazo? Ni más ni menos que en estos dos momentos. ¿Sí? Cuando hay una interrupción, cuando hay una syscall. Se involucra en el sistema operativo e inevitablemente participa el planificador de corto plazo para tomar alguna decisión o para no hacer nada, pero siempre se ejecuta para evaluar si corresponde hacer algo o no en ese momento. ¿Sí? Estos son los dos eventos. Uy, estoy quemado, por eso. ¿Cuánto nos queda? A ver. Ahora vemos los algoritmos después de esto, ¿no? Bueno, pero no es tanto en algún punto, ¿no? Lo que nos va a quedar. Me parece que podemos explicar gran parte de los algoritmos y dejar un poquitito para lo que viene junto con un repaso. Si querés, parte de los algoritmos los puedo explicar, no tengo drama. Ah, bien, me gusta. Bueno, bueno, dale, dale. Ahora llego hasta ahí y tomás la posta. Dale, Igual breve, o sea, como para 30, 35 cortar y sabiendo que después nosotros el jueves que viene los retomamos y continuamos con lo que falta. ¿Está? si querés Bueno, entonces, sí, podemos hacer FIFO con un ejemplo medio profundo, con un par de cositas medio locas que pusimos, y dejamos el resto para la semana que viene. dale, ¿está en la PPT? ¿Eso? Sí, 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 sí. Increíble, cómo va mejorando todo. Bueno, entonces vamos a ver algoritmos de planificación de corto plazo, pero antes de eso, criterios para evaluar esos planificadores. Esto es, vimos tres planificadores, ¿eh? Largo, mediano y corto, pero ahora nos vamos a enfocar en el de corto plazo exclusivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué decidía el de corto plazo? ¿Cuál es el próximo que va a ejecutar? ¿Sí? Estoy dando vueltas como un idiota, pero el de corto plazo decidía esto. ¿Quién es el próximo que va a ir a running? De todos los que están acá, que son muchos, ¿quién es el próximo que le toca ir para allá? ¿Es el proceso de mayor prioridad? ¿Es el proceso que llegó primero? ¿Sí? Vamos a ver algoritmos de planificación de corto plazo que nos van a decir distintas estrategias, distintos criterios para elegir el próximo proceso a ejecutar. ¿Ok? ¿Alguien dijo algo? ¿Puede ser? ¿O fue un error? Y no me avisan. No, no, yo iba a decir que quizás el primero que estaba antes. Sí, puede ser, puede ser. Ahora vamos a ver ejemplos donde va a entrar eso que decís.
Entonces, está bueno entender que antes de ver los algoritmos, esto es, cómo los entendemos, cómo los analizamos y la estrategia de cada uno, veamos un poco criterios para evaluarlos, para poder ver si uno funciona bien o mal o funciona mejor que otro. ¿Eh? Entonces acá están un poco algunos criterios que está bueno para pensar. ¿Cómo evaluamos uno de estos algoritmos? Si tomo una perspectiva orientada al proceso o al usuario para evaluar un algoritmo de planificación de corto plazo, puedo pensar en métricas como estas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Bueno, desde que lanzo un proceso hasta que termina. Todo el intervalo de tiempo que transcurrió va a ser para nosotros el tiempo de ejecución. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago con eso? Bueno, yo tengo un algoritmo que va mandando los procesos a ejecutar, manda unos, manda otros, y yo después de un tiempo puedo medir los tiempos de ejecución de los procesos y ver qué tan grandes o tan chicos son. Mientras más chico va a ser ese número, mejor va a ser mi algoritmo, porque significa que ejecutaron más rápido, entre comillas, ¿no? El tiempo de espera es otra métrica que nos dice cuánto tiempo estuvo un proceso, pero no en cualquier situación, sino específicamente acá, ¿no? Esperando para ejecutar. ¿Mm? Mientras más tiempo esté acá, mejor o peor en mi evaluación. Peor, Peor, exactamente. porque se te pueden acumular más procesos atrás tuyo. Y claro, pero porque la espera no es algo que el proceso quiere hacer. El proceso quiere ejecutar o esperar un evento, no estar esperando por ejecutar. ¿Eh? Y la espera es exclusiva responsabilidad del sistema operativo. ¿Mm? Y obviamente cómo está cargado el sistema. Eh, bien. Tiempo de respuesta. Lo vamos a ver ahora un ejemplo, pero es el tiempo que transcurre desde que un proceso empieza a ejecutar hasta que hace su primera operación de entrada-salida, que también puede entenderse como su primer contacto con el mundo exterior. Quédense con esa definición, ahora en el ejemplo la vemos. Estos dos criterios, más menos medibles en términos de números, son qué tan predecible es el sistema. Si un proceso tarda un minuto en ejecutar, más tarde el mismo proceso va a tardar un minuto o va a tardar 30. Si tarda 30 y a veces 10 y a veces 50, no es muy predecible. ¿Sí? Y muchas veces se valora esto, ¿no? Que los sistemas se comporten siempre igual ante las mismas entradas. Si tomo un foco más orientado al sistema en general y no a un usuario individual, puedo pensar en estas métricas. Tasa de procesamiento, utilización de la CPU. ¿Qué significa tasa de procesamiento? Cantidad de procesos finalizados por segundo o por unidad de tiempo. Mientras más grande sea esa métrica, mejor, ¿no? Por otro lado, utilización de la CPU. ¿Qué porcentaje del tiempo, en el intervalo que yo mido, estuvo ocupada la CPU de la computadora y qué porcentaje estuvo ociosa, sin nada para hacer? ¿Okay? Mientras más cerca esté del 100, mejor, ¿no? Porque yo quiero poder aprovechar el uso de la CPU, no quiero que esté sin hacer nada. Y criterios de equidad tiene que ver con que sea justo en términos de, por ejemplo, el uso de los recursos, el tiempo que cada proceso tiene para usar la CPU. ¿Sí? Entonces, distintos criterios que vamos a ver ahora con algunos ejemplos y vamos a usarlos para evaluar. ¿Sí? Eh, porque es un poco lo que más nos importa siempre. Más allá de aprender de memoria cómo funciona un algoritmo, es algo más mecánico. El funcionamiento de un algoritmo es algo que una vez que uno más o menos lo entiende, lo puede programar y ya funciona, ¿no? Nos importa mucho entender cómo evaluamos si anduvo bien, mejor que otro o no. ¿Sí? Bueno, entonces con estos criterios presentados de los planificadores de corto plazo,
Vamos a ver ejemplos de algoritmos de planificación de corto plazo. ¿Está bien? ¿Querés que explique hasta acá y te doy lo siguiente o ya arrancás de acá, Franco? ¿Cómo va Explícate esto? esa, no, explícate esa si querés, y Dale. arranco desde... Bueno. Entonces, para poder pensar en los algoritmos, vamos a tener que volver a estos diagramas que habíamos mostrado antes. Diagramas de Gantt. ¿Sí? El eje X es el tiempo, y acá en el eje Y listamos los procesos que vamos a mirar. Vamos a decir siempre, a menos que explícitamente digamos lo contrario, vamos a decir que tenemos una sola CPU en la computadora. ¿Está bien? Entonces, con este criterio, miren esto. Acá tenemos una traza de ejecución. ¿Qué significa esto? Los procesos A y B van a ejecutar cada uno 2 unidades de tiempo en la CPU, 2 unidades de tiempo en la CPU, 10 unidades de tiempo. ¿De dónde sale esto? Esto en realidad es una especie de escenario hipotético que nos imaginamos. Es el resultado de las instrucciones de código que tenga cada programa, ¿no? Sumará un par de valores, restará un par de valores, hará muchas multiplicaciones, no sé. Pero podemos eh, interpretar el resultado de la ejecución de las instrucciones como el tiempo que invierten en la CPU ejecutando las mismas. ¿Eh? Entonces, supongamos por un segundo que el proceso A va a ejecutar una cantidad de instrucciones tal que le demandaría 2 unidades de tiempo. ¿Sí? Y este 2 y este 10. Entonces, nos trazamos a hacer el diagrama de Gantt para un algoritmo de planificación. Por ahora, no nos importa cuál. Acá tenemos el algoritmo 1. El algoritmo 1 empezó a ejecutar el proceso A, ¿sí? Luego ejecutó el proceso B, 2 unidades de tiempo, y luego ejecutó C, bien, sus 10 unidades de tiempo. Entonces, supongamos que tomamos como métrica el tiempo de espera, que era una de las métricas posibles. Calculemos el tiempo de espera de cada uno. Bueno, para el proceso A, ¿cuánto tiempo estuvo en ready? 0. ¿Por qué? Porque si todos los procesos llegaron en este instante, el proceso A ni bien llegó, empezó a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Recuerden que tenemos ready. Aquí los parió. Entonces, voy a llegar hasta real, digamos. Y después tenemos run, ¿no? Los dos estados que por ahora nos están importando. Ahora, el proceso B, que llega en este instante, recién empieza a ejecutar acá. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo esperando en ready? 2 unidades de tiempo. ¿Se ve cómo calculamos esto? Bueno, el proceso C, 4. Ahora imagínense el caso 2, que está acá abajo. ¿Sí? Este caso. Que por alguna razón, habiendo llegado todos, primero ejecuta B, después ejecuta C, y después ejecuta A. Calculemos ahora los tiempos de espera de cada uno con este algoritmo, que no sabemos cuál es, pero que tomó estas decisiones. El proceso B esperó 0. Si lo comparamos con el anterior, esperó 2. Un poco mejor, no hay tanta diferencia. El proceso C esperó 2. Antes esperó 4. No hay tanta diferencia. Pero miren lo que pasó con el proceso A. ¿Sí? Es una diferencia muy grande lo que tuvo que esperar comparado con la métrica anterior. Y más si lo comparamos lo que tuvo que esperar con lo que el tipo después tuvo que hacer. ¿No? Tuvo que esperar muchísimo para hacer muy poco. Porque mientras se está esperando el proceso no está siendo productivo. ¿Se entiende más o menos cómo, por ejemplo, en este algoritmo, que no importa cuál es, el proceso A se vio perjudicado? ¿Sí? ¿Lo ven más o menos? Sí, Sí, ¿no? Tal vez. ¿Sí? sí, se ve, se ve. Entonces, procesos chicos primero, procesos largos al final. Ese puede ser un criterio.
que no es el único. Y que ahora cuando veamos algoritmos, vamos a ver uno que toma ese criterio que vos decís. Que no es la panacea, pero es un criterio, digamos. El espíritu detrás de este criterio lo vivimos cuando vamos al supermercado y está la famosa caja rápida, donde te dice hasta 15 productos, podés pasar por acá. ¿Por qué existe la caja rápida? Para que no se acumule tanta gente esperando en una cola. Y No, teniendo pocos productos. Y teniendo pocos productos. exactamente. ¿Cuál es el criterio? Si vos tenés 2 paquetes de yerba, no tiene sentido que te haga esperar con 3 tipos adelante que tienen el carrito lleno y que van a estar media hora cada uno. Y Solo viniste a bueno, no sé, buscar dos algunos paquetes de días yerba. sí. Entonces, con ese criterio, es esto mismo, ¿no? ¿Por qué el proceso A tuvo que esperar tanto si solo tenía 2 unidades de tiempo para ejecutar? Si el proceso que hubiera esperado 12 hubiera sido el proceso C, de alguna manera no era tan perjudicial, porque tenía mucho laburo para hacer. ¿Eh? No es lo ideal, pero no era tan perjudicial. ¿Eh? Entonces, el mismo criterio de la caja rápida es el que estamos viendo acá, que por ahí no salió tan bien. ¿Ok? Bueno, entonces con esto presentado, una cosa más, unos términos ahí para decir. A esto de acá le llamamos ráfaga de CPU. Medio. ¿Sí? El proceso A tiene una ráfaga de CPU de 2 unidades de tiempo. ¿Sí? El proceso C tiene una ráfaga de CPU de 10 unidades de tiempo. ¿Sí? Esa ráfaga es ese intervalo continuo en el cual el proceso va a hacer solamente CPU, porque va a ejecutar instrucciones que solo involucran usar la CPU. ¿Ok? Sí. Pueden pensar en el grupo Ráfaga de Cumbia de los años 90, como para tratar de acordarse de esto, pero calculo que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, no deben tener idea a qué se refieren cuando hablo de eso. Eh, pero como sé que están con mucha curiosidad, se entiende, digamos. ¿Cómo que Yo no? lo voy a mostrar, yo lo voy a mostrar en mi video. Es cultura nacional, no pueden no saber. Una cerveza, por favor. Una Gracias, cerveza, amigo. claro, esa es conocida. Es Muy conocida, bien. ¿no? No, pero una cerveza es muy nueva. Es muy Sí. nueva. Humillación esto. No, Ráfaga es mentira esto. también. Mentirse también. Yo necesito que se vea el audio. Vamos a ver si me sale. Vamos a intentar de vuelta lo de compartir sonido, a ver si funciona. Buscando Segundo una round. residencia permanente Ahí para se los escucha. Se Estados escucha. Unidos y es Bien. profesional en las Vamos a escuchar esto. Gente, un saludo a la gente Una que cerveza tiene del 2016. Libraco. Uy, Saludos por para dos, todos. qué mierda Y es para esto, por Pato que mañana favor. cumple años. Siga tomando más, que la se viene a los ojos. De hecho, ¡Canta no está la Agostini gente! en 2016, Aquí. que es el cantante original. Pero Agostini estaba en el grupo Sombra, no estaba en Rafa. No, espera, me confundí el nombre, dame un segundo, ya me acuerdo el nombre del cantante. Bueno. Escuchen esta canción, por favor. No sé por qué está este video, pero bueno, no importa. No sé si es lo más lindo del video, pero bueno, no importa. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, Qué peinados, ¿eh? mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos. Bueno, ¿qué tal, che? ¿Le suena o no? Sí, sí, sí. Sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo Me no alegro, me conocer alegro. Ráfaga?
Bueno, me alegro que la cultura siga viva eh, acá, en esta gente. Bueno, volvemos a- a la parte más divertida. ¿Qué toca entonces? Estoy compartiendo acá bien, ¿no? Bien. Sí, 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 Todo esto sí. quedó grabado, así que queda para posteridad. Va a quedar para... Exactamente. Está bien, hay que mantener la cultura. ¿Querés que te voy pasando o querés vos compartir? Comparto yo. Dale, A ver si debería puedo. tener, debería tener Tengo permisos. poderes. A ver. Hagamos 5 o 10 minutos y listos, ¿eh? Pero estamos medio. No Dale. sé, algún boludo se puso a ver un video y perdió mucho tiempo, pero bueno, Ya, siempre lo mismo. ahí va. Siempre en desubicado. Ujú. Ahí se está viendo. Sí, 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 Bien. sí. Bueno, como había dicho Esteban, vamos a ver al menos uno de los varios algoritmos de planificación que vamos a tener mucho en cuenta durante la cursada, particularmente el primer cuatri, la primera parte del cuatri. Y algo que quiero que se queden con esta diapo es que los algoritmos están pensados para planificar en base a uno de los recursos más importantes que tenemos, que es la CPU. Entonces, cuando veamos otros algoritmos, vamos a ver que se tienen ciertas cuestiones en mente al momento de elegir qué proceso va a pasar a ejecutar, qué proceso va a utilizar la CPU. No se tienen en cuenta las ráfagas de entrada-salida al momento de que un proceso quiera, por ejemplo, utilizar un disco, una impresora o dispositivo que fuere. Eh, Así que quiero que se queden con esa idea de que planificamos en base al uso de CPU. Esto de Zoom no se ve, ¿verdad? Porque me está tapando todo. Se ve solo la diapo, ¿no? se ve la Solo la diapositiva, diapo, sí. sí. Perfecto. Ok. Bueno, primero lo mismo que vamos a ver es dentro de todo el más sencillo, que es un algoritmo tipo FIFO, que básicamente significa a medida que van llegando, es como los voy a ir mandando a ejecutar. Y como había bien explicado Esteban, los algoritmos de planificación van a estar pensados siempre en los tres estados de ready, running y blocked. Y básicamente acá tenemos una traza de ejecución, esta tablita acá abajo, donde tenemos el instante de llegada de los procesos, de la cola de new a la cola de ready, cuántas ráfagas de CPU quieren ejecutar, de entrada a salida y de CPU en ese orden. Entonces, acá lo que podemos ver es que tenemos el proceso uno que llega en el instante cero, que viene a ser este instante de acá. A ver si puedo hacer cosas locas. Bien, se borra, perfecto. Eh, Llega en este instante de acá, que es el instante cero, y acá llega el proceso uno. Todo esto de acá es el instante cero, ¿está bien? Entonces, llega el proceso uno a esta que es la cola de ready, que yo les recomiendo que la dibujen y traten de ser prolijos, porque es en base a lo cual para poder seguir desarrollando el algoritmo. Entonces, tenemos el proceso uno que llega a la cola de ready, y como no hay ningún otro proceso usando la CPU, lo mando a ejecutar en ese momento. Entonces, como podemos ver, las ráfagas, los cuadros en azul son las ráfagas de CPU, las rojas son de entrada-salida. FIFO, como había dicho, lo que hace es, si tengo CPU libre, mando a ejecutar y los voy mandando a medida que van llegando. Entonces, como estaba libre la CPU y el único proceso que tengo es el proceso uno, lo mando a ejecutar. Entonces, quería hacer sus cuatro ráfagas, así que lo mandé a la cola de la cola de ready a ejecutar. Hizo sus cuatro ráfagas, fíjense que va desde el instante cero hasta finalizado el instante 3 donde comienza el instante 4 y hace dos ráfagas de entrada-salida, que puede ser acceder a un disco, utilizar una placa red, cualquier tipo de dispositivo de entrada-salida. Fíjense que también tenemos otros procesos que llega, por ejemplo, el proceso 2 en el instante uno
que es este instante de acá, ¿está bien? Y fíjense que está en la cola de ready y se queda en la cola de ready hasta que en algún momento se libere la CPU, que es recién en este instante de acá, cuando el proceso 1 hizo las 4 ráfagas que quería hacer. Lo mismo pasa con el proceso 3, que llega en el instante 2, pero como ya mencioné, no está liberada la CPU, se queda ahí en la cola de ready. Y en particular, se queda detrás del proceso 2. Porque es FIFA, a medida que van llegando es como la cola del supermercado, a medida que uno va llegando los va atendiendo por la caja. Entonces, llega el proceso 1, hizo sus 4 ráfagas de CPU, hizo sus 2 ráfagas de entrada-salida, que fíjense que puede pasar tranquilamente que un proceso esté esperando una entrada-salida y otro proceso utilizando la CPU. Entonces, mientras el proceso 1 está esperando una entrada-salida, o está esperando que se finalice la entrada-salida, mejor dicho, el proceso 2 puede utilizar la CPU porque era el primero que estaba disponible y solo quiere hacer 2 ráfagas de CPU. Las hace y realiza la petición de entrada-salida. En este ejemplo asumimos que hay solo un dispositivo de entrada-salida, pero podría haber casos en los que hay más, pero eso vamos a hablar por ahí la semana que viene. Bien, entonces realiza sus 2 ráfagas de entrada-salida y acá fíjense que el proceso 3, ¿está bien? El proceso 3 ya estaba en la cola de ready, entonces cuando se liberó la CPU en este instante, pasa a ejecutar la ráfaga de CPU que quería hacer. Y otro detalle que no es menor, fíjese que cuando finaliza la entrada del proceso 1, en este instante, pasa, ¿qué es lo que pasa? Se produce la interrupción, ¿no? Porque el dispositivo de la salida, por ejemplo el disco, vamos a decir, me dice, che, ya terminé de escribir un archivo, por ejemplo, y le manda la interrupción a la CPU para notificar que se finalizó. Entonces, ahí es cuando entra el sistema operativo y dice, bueno, este proceso que está bloqueado por hacer la entrada-salida va a pasar de la cola de bloqueados a la cola de ready. Fíjese que por eso entra acá a la cola de ready, ¿está bien? Y después sigue más o menos igual. Acá, fíjense que ejecutó el proceso 3, su ráfaga de CPU, y quiso hacer su entrada-salida, que quería hacer 3, pero ¿qué pasa? Como dijimos que hay un solo dispositivo, no puede utilizar el disco, por ejemplo, porque hay otro proceso que lo está usando, que en este caso es el proceso 2. Entonces, la syscall se produce en este instante, pero recién el dispositivo la va a poder atender en este instante. Bien, siempre que hay un dispositivo solo, tengan cuidado de no superponer las mismas entradas-salidas. En este instante, eh, el proceso 3 hizo su ráfaga de CPU y queda liberada la CPU. Con el proceso 1 ya estaba en la cola de ready, fíjese que es el único que está en este instante, lo puedo mandar a ejecutar. Y después de que ejecuta su última ráfaga, finaliza. Justo en ese instante, el proceso 2 termina su entrada-salida y ejecuta las 3 ráfagas de CPU que le quedan. Y también finaliza. Mientras, el proceso 3 está haciendo su entrada-salida y al volver de la cola de bloqueados, llega de bloqueados a ready y por ser el único proceso y estar la CPU libre, pasa a ejecutar sus 2 ráfagas de CPU y finaliza. Eso es más o menos FIFO. ¿Alguna duda o consulta de esto? Sí, yo tengo una duda. Ujú. No me quedó muy claro cuando pasaba del proceso 2 al proceso 3. En el instante, Este de acá. no, antes, cuando ingresa al proceso 3, Sí, acá. ahí el proceso 2 aún no tiene oportunidad de iniciar. Entonces, el próximo, ¿no debería también tener proceso 2, proceso 3?
Sí, acá debería decir proceso 2. Sí, acá hubo un error Abajo de tipeo. Sí, abajo tenía que estar, proceso. todos estos procesos, tenía que estar este proceso 3 acá y acá tendría que decir proceso 2. Sí, Eso es lo que digo. sí, 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 sí. Ah, entonces lo mismo en la línea 6, que debería hacerse el proceso 1. Acá, Porque ya el proceso 3 creo que está siendo atendido, ¿no? ¿O estoy equivocado? claro, acá el proceso 3 ya está siendo atendido y el proceso 1 es el único que tendría que estar en la cola de red. Correcto. Vamos puliendo esto para el martes que viene. Sí, 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 sí. Ah, y el 7 sería proceso 2 y proceso 3. Porque ahora dejó el Y 3 de... no, acá en 7 sería solamente, de hecho acá en el instante 7 no hay nadie en la CPU, porque lo que pasa es esto. Ah, el proceso 3 eh, está ahora en espera, pero ya habiendo exacto, ejecutado. sale, ya hizo la syscall, pasó a la cola de bloqueados, que por más que no se esté haciendo la entrada-salida, ya está en la cola de bloqueados, y el proceso 2 recién en el instante, al inicio del instante 8 es cuando vuelve de la cola de bloqueados a la cola de red. Así que en este instante no debería haber nadie. ¿Bien? Ah, y porque está los dispositivos de entrada y salida en 3, no está esperando el 3. Exacto, exactamente. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Bien. Em, ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Era esto ver este ejemplo o querías hacer algo más? Como digas, ¿eh? no, explico esto, así ya el jueves les queda solo los algoritmos y cerramos. Genial, perfecto, perfecto. Es rapidito esto. Bueno, el último detalle de hoy. eh, Dijimos que el sistema operativo, ¿no?, interactúa casi siempre que hay un cambio de procesos o hay una syscall o una interrupción. ¿Y dónde está acá? Bueno, generalmente no los dibujamos, pero sí está bueno que contemplemos dónde es que aparece y dónde tendría que dibujarse si es que lo fuéramos a dibujar. Supongamos que queremos hacer CPU, un proceso que quiere utilizar la CPU y quiere hacer una entrada-salida, como por ejemplo escribir un archivo. El proceso utiliza sus ráfagas de CPU correspondientes, ejecuta la syscall, pero ¿quién es el que realmente ejecuta la syscall? El sistema operativo. Entonces, entra en juego un poco el sistema operativo utilizando la CPU para decirle al disco, por ejemplo, che, empezar a escribir esto en un archivo. Eventualmente el disco me va a decir, che, ya terminé de escribir y me va a lanzar una interrupción. ¿Y quién es el que atiende la interrupción? El sistema operativo. El sistema Exact- operativo. Exactamente. Entonces, vuelve a aparecer el sistema operativo, utiliza un ratito la CPU para atender la interrupción y ahí es cuando va a agarrar el proceso y va a decir, bueno, ya me llegó la interrupción de lo que vos estabas esperando, así que te voy a pasar de la cola de bloqueados a la cola de ready. Todo eso lo hace en este pedacito de CPU chiquitito. ¿Está bien? Entonces, acá es cuando se ve bien lo del sistema operativo entra en juego cada vez que hay una syscall o una interrupción. ¿Está bien? Bien. Era muy importante eso. Sí. Bueno, con eso creo que estamos por hoy. Estoy probando un feature que te guarda la imagen como una foto y después lo podés ver. Ah, mira qué interesante. Bueno, dejamos de grabar entonces. Con esto cerramos la primera parte de la grabación. No va a haber segunda parte grabada porque la segunda parte será virtual, así que sí va a haber parte grabada. Así que nada, genial. Bueno, vamos a cerrar la grabación por acá y hacemos los comentarios finales. Eh, ¿Por qué no puedo? Ah, acá está.